Bueno, desde el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, estamos muy felices de haber organizado conjuntamente con la Junta Agroempresarial Dominicana la 9ª edición de esta feria multisectorial tan importante para la República Dominicana agroalimentaria, la feria más grande de la región en alimentos, productos agroindustriales, tabaco y bebida. Es para nosotros motivo de orgullo haber recibido más de 200 compradores internacionales y haber coordinado también más de 2.300 reuniones de negocios con estos 33 países que vinieron a visitarnos con sus distintas delegaciones. Quisiera destacar que en el caso de Aruba ha sido el país con mayor nivel de participación y sobre todo con el mayor nivel de cierre de negocios. Hoy estamos en el cierre del primer día en la noche cultural y podemos anunciar que han habido intenciones de negocios por más de 47 millones de dólares con Aruba. Esto no solamente consolida el posicionamiento y la capacidad que tiene el Caribe para generar sinergias, pero sobre todo muestra la gran capacidad, la gran diversidad que tiene la República Dominicana a través de su oferta exportable. Estamos acá desde Agroalimentaria en su 9ª edición. Es un ejemplo del trabajo en equipo del sector público, el sector privado, la poderosa Junta Agroempresarial Dominicana, Pro Dominicana, el Intabaco, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, Agricultura, que promueve sus productos. Y qué bueno estar acá mandándole un saludo a los amigos de Aruba, que han sido la delegación que más negocios ha hecho y que los exhortamos a que sigan visitando la República Dominicana y llevándose un pedacito de suelo, de aire, de sol de nosotros, de los dominicanos y de calor dominicano a través de nuestros productos agropecuarios. Quiero destacar la participación del tabaco, que es el rubro de mayor exportación en la República Dominicana, 1.340 millones de dólares. Ojalá Aruba pueda participar de esa boom del tabaco a nivel internacional y probando lo que es el cigarro dominicano. Para nosotros, en representación del Consulado Dominicano en Aruba, de nuestro cónsul general Luis Eludi Pérez Delgado y todo el cuerpo que lo compone, constituye un gran logro. Por primera vez en la historia, Aruba constituye ser la delegación con mayor cantidad de empresarios presentes en una feria comercial en la República Dominicana. Y no tan solo eso, fue la delegación que mayor compra hizo, promesa de compra, y eso es un gran honor, privilegio y hazaña que hemos podido alcanzar. Quiero agradecer a la señora Charo Melle, a la delegación de los 30 empresarios que colaboraron, y de verdad este es el inicio de grandes logros que se van a llevar a cabo entre la República Dominicana y Aruba. Las relaciones comerciales entre República Dominicana y Aruba se robustecen sobre gran manera.